vida está escondida en Dios. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Bueno, si sigue con esta serie Preparados para la Depresión, es porque usted quiere con humildad enfrentar esta realidad, este mal. Todos de alguna forma cursamos por la depresión. No está hablando una persona que viene de Marte o de la Luna, sino una persona que también está lidiando con su propia condición, con su propia situación. Y día a día tengo que enfrentar el terrible mal de la depresión. No es por un asunto de temperamento, aun cuando hay temperamentos que son más susceptibles o vulnerables a la depresión, sino que es un mal general y universal. Ya hemos visto la primera causa tiene que ver con la condición pecaminosa. Ahora observemos la segunda causa. La segunda causa es el sistema. El sistema. ¿Qué es el sistema? Es el mundo. En el capítulo 2 de Efesios se nos habla de la corriente de este mundo. Si usted tiene una Biblia, por favor, ábrala. En Efesios capítulo 2, una de las cartas exquisitas del apóstol Pablo. La palabra de Dios dice de la manera siguiente en el capítulo 2. Él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Estoy leyendo en la versión de las Américas. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Escucha ahora, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Observe usted, dice el versículo 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, según la corriente de este mundo. Interesante, la corriente. Cuando habla de corriente, habla de sistema, habla de paradigma, habla de modalidad. Es la misma idea que encontramos en el capítulo 12 de Romanos, cuando dice la Biblia, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os adaptéis o no os conforméis a este siglo. Es la misma idea. En otras palabras, hay una corriente en este siglo, en este mundo. Es decir, todo está orquestado. Hay personas que piensan que las publicidades, las promociones, la educación en su sentido formal y académico, el cine, los libros, piensan que todo está suelto o que es fruto del azar. No, señores, no. Hay un sistema que está orquestado, que está dirigido. Hablamos en el principio del programa acerca del etiquetamiento de la depresión. Por ejemplo, usted va a encontrar por todos los lados que se dice que es una enfermedad, salvo un conjunto de psiquiatras en los Estados Unidos y de psicólogos y de médicos y de autores que han iniciado una campaña extraordinaria para observar que la depresión y muchos de los etiquetamientos psiquiátricos son inventados. Pero imagínese usted, que ahora usted escuche a alguien por medio de la palabra de Dios que le diga que la depresión no es un asunto patológico, aunque hay púlpitos que se han mundanalizado, se han conformado al presente siglo y dicen que la depresión es una patología. Es como el concepto de enfermedad mental. Hace ya mucho tiempo, 3 años y medio, estudiando teología, nos tocó todo un año trabajar con la consejería. Y una de las cosas que aprendimos con el consejo de Dios, ¿verdad?, y las orientaciones de este destacado escritor, Jay Adams, fue que el concepto de enfermedad mental es un invento. Eso no existe. Pero resulta, bueno, eso lo discutíamos 25 años atrás. Jay Adams habló de esto en el año 1971, pero Jay Adams no lo tomó de sí mismo, lo tomó de la palabra de Dios y observando la experiencia de personas etiquetadas como enfermas mentales. Ahora la ciencia cambia de paradigma y se dice que el concepto enfermedad mental es un concepto ambiguo. Sin embargo,
En algunas reuniones hemos escuchado con naturalidad, reuniones de cristianos, hablar de enfermedades mentales. Inmediatamente usted habla de enfermedad mental, usted está etiquetando y está proyectando la responsabilidad humana. Lo que queremos connotar es que el mundo está orquestado en su léxico. De hecho, el léxico del derecho cambió para adaptarlo a la conducta de los hombres y justificar conductas. Eso mismo pasa en el plano conductual, de las emociones, en el plano espiritual. Se tiene que trabajar con un léxico acorde a la pecaminosidad humana, para buscar la aceptación humana y por otro lado para crear recursos o dineros a través de fármacos. Y algo esencial detrás de todo esto, finalmente, la proyección de la culpa. Y la proyección de la culpa, al final, a quien hace responsable de todas las desgracias es a Dios. De ahí es que el hombre naturalmente vive con un resentimiento contra Dios, consciente o inconscientemente. Hay un lavado de cerebro. En otras palabras, usted que me está viendo, que no es cristiano, y aún usted que es cristiano, le han lavado el cerebro. Y cuando digo aún usted que es cristiano, quiero decir, usted que ya está consciente que a usted le transformaron su cerebro pecaminosamente. Si se quiere, usted desde que nació fue amordado por el sistema para pensar de manera pecaminosa y para proyectar la culpa desde niño, desde pequeñito. Salvo si usted tiene conciencia de esto y comienza una renovación de mente, una transformación a través de la palabra de Dios. Lógicamente, esto va a producir muchos malestares. ¿Por qué? Porque usted va a hacer el hazme reír. Usted está pensando de manera diferente a la luz del cambio que usted recibe por la palabra de Dios. ¿La transformación viene por medio de qué? ¿Del pensamiento humano? ¿La transformación de Dios? No, viene por la palabra de Dios. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Retornamos a la verdad esencial. Según la corriente de este mundo. ¿Qué es el mundo? ¿Una discoteca? ¿Una película pornográfica? No, esas son expresiones del mundo. El mundo es un sistema filosófico, conceptual, contrario a Dios, que se escurre, se permea, se mete en universidades, en escuelas públicas, en gobiernos, en estados, y las comunidades cristianas no escapan de esto. Por eso es que, como alguien dijo, Dios ha colocado a la iglesia en el mundo y el mundo pretende colocarse dentro de la iglesia. Es una batalla fuerte y grande. Bueno, en lo que tiene que ver con la depresión, entonces a usted le han hecho creer muchas cosas. Como dijera alguien, y más que alguien, una comunidad de científicos, dijeran, la gente piensa no como debe pensar, sino como le han hecho pensar. ¿Qué usted piensa de la depresión? ¿Lo que usted debe pensar realmente? No, lo que le han hecho creer. ¿Y qué le han hecho creer? Bueno, usted va donde un psicólogo y le dice, ve y diviértete. Va donde un psiquiatra, si la depresión está en un estado crítico, fármacos. Ahora, ¿le han preguntado acerca del aspecto moral? No, porque eso no está dentro del programa. Es más, probablemente esos psiquiatras y psicólogos fuera de Dios le van a inducir a una vida más pecaminosa o superficial. Vete a ver un show de comedia, vete a fiestar y hasta le van a incitar a que se drogue probablemente, y si no le van a recetar una droga autorizada por el sistema. Porque hay drogas no autorizadas por el sistema, pero hay drogas autorizadas por el sistema. Y de ahí vienen los hábitos pecaminosos del alcohol, de la bebida y de tantas cosas más. El mundo va entonces conformando la forma de pensar de la gente y la gente no es lo que debería ser. La gente entonces debe venir a Dios y renovar su mente y pensar a la manera de Dios. Debe de observarse que cuando una persona viene a Cristo, descubre esto. Descubre que fue trasladada de un reino de oscuridad al reino de la luz, como dice el apóstol Pablo en Colosenses. Es decir,
Es un asunto de ósmosis, de conciencia inicial de un verdadero cristiano. ¿Por qué hay llamados cristianos y cristianos que se deprimen? Porque olvidan su origen, el inicio de su fe. Guerra avisada no mata soldados. El Señor dijo claramente que en este mundo tendríamos aflicción. El Señor dijo que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Y Pablo, escribiendo su carta a los filipenses, dijo, a vosotros no solamente Dios les ha concedido creer en Cristo, sino padecer por Cristo. Y Pedro dijo, si es necesario que padezcáis por un poco de tiempo. Y si sufren por ser cristianos, bueno, siéntanse bienaventurados. Y el Señor dijo, si no os persiguen, sabéis que estáis formando parte del mundo o del sistema. En otras palabras, la persecución es algo inevitable. Todos los que quieran vivir piadosamente padecerán persecución. Es decir, que además de la lucha interna presentada en el capítulo 7 de Romanos, hay una lucha externa. Él lucha por donde quiera. Por eso es que a mano pelada no se puede ser cristiano. Tenemos que estar revestidos de la gracia del Señor. Tenemos que estar revestidos del poder del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para poder tener victoria. Pero hay personas que al parecer se han convertido por el buen lugar donde están, por el buen salón, por el buen confort, por la gente bonita, etcétera, etcétera. Por lo que fuere. O porque han predicado un mensaje acomodado. En otras palabras, te han dicho, ven que en Dios hay prosperidad. Y no es que no la haya, hay bendición en Dios, pero ese no es el mensaje. El mensaje es, ¿tú quieres venir a Jesús? Niégate a ti mismo, renuncia a ti mismo y ven y sígueme y sé mi discípulo. Es una lucha que se va a tener. Dice la Biblia, solamente los valientes van a arrebatar el reino de Dios. Pero hay personas que se han olvidado de su condición pecaminosa, de los pecados que arrastraron. No tienen la doctrina del arrepentimiento como norma, porque le han dicho una sola confesión es necesaria para llevarte a la salvación completa. Y se han olvidado de un principio que los reformadores enseñaron una y otra vez, iniciando con Calvino. ¿Cuál es el principio? El principio de la salvación final. ¿Y cuál es el concepto de la salvación final? El que persevere hasta el fin, este será salvo. El que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el final. En otras palabras, esta es una lucha. Entonces un cristiano, por ósmosis, sabe que va a tener aflicción y se prepara para ello. Se entiende que los del mundo estén detrás de psicólogos y psiquiatras. Se entiende que los del mundo estén deprimidos. Pero un cristiano, no se acepta el hecho de que esté sumergido en una melancolía y en una depresión. No es que no venga, es que sabe lidiar con esa realidad a la luz del Salmo 42. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. En otras palabras, cuando se está hundiendo, por cualquiera que sea la razón, por calumnia, por aflicción, porque estamos en un combate, porque se ha pecado, por sentimientos impuros o pensamientos impuros que han venido, se levanta, emerge, le pide a Dios, Dios, que la soberbia no se enseñoreen de mí. Porque si hay algo que produce depresión es el orgullo. Señor, no quiero que el orgullo me domine, ayúdame. Señor, hay pecados que vienen a mi mente y me perturban, perdóname. Señor, hay pecados secretos. ¿Qué dice el salmista? De aquellos pecados secretos. El salmista habló de aquellos pecados. Tráelo a mi mente para yo poder confesarlo. Y de aquello que no pueda tener memoria, tu gracia me cubre. Pero hay una intencionalidad de victoria y de arrepentimiento. Entonces, en segundo lugar, la segunda causa fundamental es la inherencia humana, lo que hemos heredado y la lucha. Veremos entonces, más adelante, la tercera causa, muy importante causa, muy importante. Apolión, Satanás. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Él ha limpiado mi maldad.